y es que sin necesidad de realizar mayores elucubraciones doctrinales, jurisprudenciales o normativas, se observa que el señor Alfredo Cruz Esquea Chávez se le está persiguiendo penalmente por dos razones: poseer un vehículo automotor sin los permisos debidos y en condiciones precarias, y por haberlo facilitado al señor Manuel Ibarra Plaza el día del lamentable insuceso. En efecto, se encuentra que para encuadrar la conducta anterior en el tipo penal de homicidio en la modalidad de dolo eventual en calidad de determinador, el fiscal concluye afirmando que el señor Esquea Chávez sugirió al señor Ibarra Plaza que cuando el bus se quedara sin gas, suministrara gasolina por gravedad. De allí se establece la determinación, pues hizo nacer la idea criminal y proporcionó todos los elementos. Posteriormente se afirma que dicha determinación fue a título de dolo eventual, pues el procesado tenía conocimiento de la ilicitud de su conducta y del riesgo creado, y aún así mostró indiferencia frente a la producción del resultado. Sin embargo, al valorar las declaraciones tanto del señor Manuel Ibarra como del conductor del vehículo, Jaime Gutiérrez, que son las que se refieren sobre la materialidad de los hechos, se observa que ambos afirman que este último fue quien realizó las maniobras de abastecimiento de gasolina mediante el carburador, debido a que en días anteriores observó cómo lo hacía el señor Alfredo Esquea, sin que haya existido la sugerencia ni la inducción a la que alude la Fiscalía para imputar la determinación. Interrogatorio de Jaime Gutiérrez Ospino. Preguntado: manifieste si es de su conocimiento si las busetas de placas VES 556 que usted conducía el día de los hechos tenía de manera técnica el sistema de conversión de gas a gasolina y viceversa, o usted improvisó el funcionamiento con gasolina por gravedad utilizando una caneca plástica y una manguera conectada al carburador de este automotor. Contestó: la buseta no contaba con el sistema técnico para la conversión de gas a gasolina y de gasolina a gas, pero en una ocasión anterior, cuando yo acompañé a hacer viajes al monte al señor Alfredo Esquea, dueño de la buseta de placas VS 556, me di cuenta que en ocasiones, cuando se quedaba la buseta sin el suministro de gas, hacía esta conversión manual por gravedad. Utilizaba un galón plástico de 4 litros con una manguera de la cual conectaba al carburador de la buseta y prendía. Lo utilizaba únicamente para desbarar la buseta. El día de ayer domingo yo le comenté al señor Manuel Ibarra que podíamos desbarar la buseta, pero yo le dije que era peligroso, que solo era para desbarar la buseta. Pero como él tenía urgencia de recoger a los pelados, me mandó a comprar gasolina 4 veces. 4 veces más. Es más, aceptando en gracias de discusión que no existieran, las declaraciones referidas y que en realidad el procesado haya realizado una sugerencia o haya inducido a la práctica de una maniobra peligrosa de abastecimiento rudimentario con gasolina, surge entonces el interrogante de si una simple sugerencia es suficiente para ejercer poder tal en la psiquis de otra persona para la realización de un acto delictivo. Pues la respuesta sigue siendo negativa, al requerirse como elementos esenciales del determinador que haya una coacción tal que lleve de forma insuperable al determinado a realizar una conducta punible. Conducta esta que debe ser comunicada previamente entre ellos. Es decir, el determinador debe conocer y querer que el determinado ejerza la acción típica. Así entonces, se reitera, existe una atipicidad absoluta en el actuar del procesado, pues, como ya dijimos, su conducta no se subsume en ningún tipo penal. Aceptar que quien posea un vehículo sin el lleno de los requisitos legales o con deficiencias en su funcionamiento
implicaría darle al derecho penal un carácter sancionador de conductas civiles, administrativas, urbanas o policiales que no tienen, por lo que se estima que en este caso hay una verdadera ausencia de tipo penal y por ende hay una verdadera imposibilidad de aplicar sanción punible. En gracia de discusión, aceptándose el hecho que poseer un vehículo sin el lleno de los requisitos legales para su movilidad es una actividad riesgosa en sí misma, y en acato de la tesis de la fuente de peligro o riesgo inicial, dicho riesgo inicial no es el riesgo que se consumó en el resultado. El riesgo que se corría al usar un bus sin chip para abastecimiento a gas era que se varara y no se moviera o anduviera más, o que las autoridades de vigilancia y control se hubiesen percatado de la situación e impuesto el comparendo debido y la inmovilización correspondiente del vehículo, lo que no acerca siquiera al resultado muerte, el cual se originó no por la falta de documentos del vehículo, ni por la falta de kit de gas, ni por su mismo estado deplorable, sino por la manipulación arbitraria y no consentida de abastecimiento por gravedad de gasolina mediante el carburador, con los ocupantes del bus en su interior, que de haberse desalojado el rodante, hoy estaríamos hablando de un resultado diferente, ya que de haber ocurrido la explosión con el bus desocupado, solo se hubieran presentado daños materiales y no los que nos mantienen hoy en este debate judicial. ¿Qué responsabilidad puede tener el hoy procesado, objeto de esta audiencia, en el hecho de que los señores garantes, responsables de los menores, no desalojaran el bus cuando iban a hacer el procedimiento artesanal utilizando la gasolina que ya, entre otras cosas, habían acudido a esta práctica en 4 oportunidades en ese mismo día? Luego entonces no se le puede atribuir responsabilidad a ningún título, ni de dolo ni de culpa al señor Esquea. Este planteamiento de la jurisprudencia con la intervención de terceros modificaron la situación jurídica del señor Esquea cuando facilitó el bus en las condiciones deplorables en que estaba. Estas las asumieron los otros 2 procesados, quienes voluntariamente y sin ninguna insinuación, como ellos mismos lo manifestaron, hicieron los procedimientos. Además, obraron de manera negligente, porque lo lógico, ante una actividad tan peligrosa como lo aceptó el mismo Jaime Gutiérrez, que se lo manifestó al líder espiritual de la iglesia, Manuel Ibarra Plaza, le dijo: esta situación es peligrosa. Él le dijo: hay que continuar con los viajes y hay que hacer el procedimiento, y dejó todo por cuenta de Dios. Este fue el verdadero resultado que de tajo evita que la conducta o el riesgo inicial que generó el señor Esquea al facilitar el bus en esas condiciones, por cuanto esa situación de Esquea no tiene causalidad con el resultado que se produjo, porque de haber desocupado el bus, hoy los niños estarían vivos y no estaríamos hablando de esta situación. Luego entonces no se puede imputar a ningún título, ni como dolo eventual, ni a título de culpa, conducta alguna al señor Alfredo Cruz Esquea Chávez. Finalmente, se hace necesario reiterar
que es realmente lamentable la tragedia ocurrida ese fatídico día 18 del mes de mayo de 2014, en el que resultaron incinerados 33 infantes, angelitos, como lo llamamos nosotros. Sin embargo, los jueces estamos llamados a administrar el bien jurídico de la administración de justicia de la manera más justa, imparcial y con apego solo a las garantías y principios constitucionales y legales, razón por la cual no es el creciente populismo punitivo que va en constante progreso de forma directamente proporcional en la medida que aumentan las formas y medios de comunicación de la sociedad, los que motivan o fundamentan la imposición de una sanción penal. Lo anterior se trae a colación teniendo en cuenta que las víctimas reconocidas en este hecho, pese a no tener una sanción penal contra el señor Alfredo Cruz Esquea, a modo de retribución, la Constitución y la ley establece que los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia, no restringida exclusivamente a una reparación, sino que incluye garantías como los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de los daños sufridos. Esta protección está fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos, razón por la cual al establecerse la falta de tipicidad de la conducta investigada contra el procesado, es evidente la inexistencia de una víctima en sentido estricto de búsqueda de reparación, pues la verdad y la justicia es lo que debe determinar su verdadera reparación integral. Por estas consideraciones, el despacho, además de improbar el preacuerdo, como se dispuso en la motivación de esta decisión, precluirá la investigación del cargo de homicidio simple en concurso homogéneo y simultáneo en la modalidad de dolo eventual en calidad de determinador formulado por la Fiscalía 27 Seccional de Fundación contra el señor Alfredo Cruz Esquea Chávez. Por lo expuesto, el Juzgado Penal del Circuito de Fundación Magdalena, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, improbar el preacuerdo al que llegaron la Fiscalía y el defensor. La Fiscalía, el procesado y con la coadyuvancia de su defensor. Segundo, por las razones anotadas en la motivación de esta decisión, se precluirá la investigación a favor del señor Alfredo Cruz Esquea Chávez por la conducta punible de homicidio simple en concurso homogéneo y simultáneo en la modalidad de dolo eventual en calidad de determinador formulado por la Fiscalía 27 Seccional de Fundación dentro del acta de preacuerdo. Tercero, una vez en firme, se dejarán sin efecto todas las medidas que pesan en contra del mencionado procesado y se ordenará su libertad inmediata e incondicional y se ordenará el archivo de la actuación en favor únicamente del señor Alfredo Cruz Esquea Chávez. Contra la determinación que acaba de tomar el despacho son procedentes los recursos de reposición y apelación.